Hoy quiero hablar de un tema que se titula o he titulado Mata a tus gigantes o tus gigantes. Y esta historia la conocemos. Voy a permitirme leer los primeros 11 versículos de del primer libro de Samuel, 17, verso 1 en adelante. Primer libro de Samuel 17, 1. Dice la palabra del Señor. Ahí los que tienen buena visión alcanzan a ver. Los otros, como yo, saquen su Biblia. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Danim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos, lo que yo peso. Ustedes sí se pasan de verdad. Bueno, está bien, los perdono, solo porque voy a predicar. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán ¿qué? Nuestros esclavos. No se le olvide esa parte. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron como aterrados y profundamente perturbados. Vamos a dejar hasta ahí. La mayoría conocemos esta historia, la aprendimos desde la escuela dominical, ¿cierto? Allí nuestras maestras nos ponían un gigante. En mi época era un franelógrafo. Y entonces era una figurita de un gigante así de aquel tiempo, con esa armadura, y nos metíamos en la historia. En ese tiempo no habían computadores, no había nada interactivo, era el franelógrafo. Y no se nos olvidan estas historias. Pero hoy quiero hablar precisamente de cómo podemos matar a los gigantes, porque definitivamente todos hemos tenido que enfrentar gigantes en nuestra vida. Y tal vez hoy estamos en una temporada o en un momento de nuestra vida en que estamos frente a gigantes que vienen a meternos miedo. ¿Le ha pasado? Que vienen a aterrorizarnos, que vienen a amenazarnos, que vienen a tratar de que olvidemos quiénes somos, a quitar nuestra identidad. Porque si usted leyó bien, eso es lo que estaba diciendo Goliat: ustedes serán mis esclavos. Y el enemigo y el gigante se representa de muchas maneras en nuestra vida, y le podemos poner nombre a nuestro gigante. Es importante que usted le ponga nombre a sus gigantes y sepan cómo se llaman para derrotarlos con nombre propio. Y quizá el gigante puede ser un pecado repetitivo en su vida, un pecado con el que usted ha luchado, un mal hábito, un pecado que lo ha dominado y lo ha controlado y le habla todos los días, y cada vez que vuelves y caes te dice: no podrás contra mí, no podrás derrotarme. No sé si le ha sucedido eso, que con lo que usted lucha y dice: otra vez volví a caer, y ese gigante vuelve y le habla. Pero también la falta de identidad es otro gigante al que nos enfrentamos. El enemigo viene a decirnos, como le dijo Goliat al pueblo: ustedes son unos servidores miserables de Saúl,
ustedes no son nadie. Y el enemigo en medio de nuestra crisis también viene y nos dice, tú no vas a obtener la victoria porque eres un perdedor, ¿cierto? Eres un fracasado, todo te sale mal y todo te seguirá saliendo mal. Esos son los enemigos, como la soledad, como incluso una enfermedad, tal vez física o emocional. Esas enfermedades que nos meten miedo, nos meten terror y entramos en crisis de fe, en duda. Pero también un gigante puede ser una mala relación sentimental, una relación que hoy la denominamos tóxica, ¿cierto? Porque hay tóxicos y hay tóxicas. No voy a preguntar quiénes son qué, pero usted sabrá. Y a veces las relaciones se vuelven tóxicas y se vuelven un gigante en nuestra vida que nos mantienen en amenaza constante, en inseguridad, que no traen bendición a nuestra vida. Entonces, para que vayamos pensando en cuál puede ser nuestro gigante hoy, puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, ¿sí? Esos gigantes que se presentan emocionalmente en nuestra vida y que nos meten miedo. Pueden ser heridas del pasado que no se han sanado y que cuando esas heridas salen a flote, nuevamente nos producen rabia, ¿cierto? Rencor, amargura. Esos gigantes que no nos dejan crecer y que se nos paran al frente porque miden como 3 metros y no nos dejan ver más allá. Nos coartan la visión, la proyección en la vida y no nos permiten ver hacia adelante y creer que lo mejor está por venir, ¿cierto? Entonces, cuando el gigante se pone frente a nosotros, nos habla y nos amenaza, quizá nos sentimos un poco como el pueblo de Israel, que tenía miedo. Nadie quería salir a enfrentar ese gigante. Así que uno de los grandes propósitos, precisamente, y Goliat lo reafirmó, porque Goliat representa ese gigante que viene a amenazar y le recuerda un propósito que tiene precisamente en el verso 9. Si me mata alguno de ustedes, entonces seremos nosotros sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ¿qué pasará? Ustedes serán nuestros esclavos. ¿Qué quiere el gigante en nuestra vida? Eso, esclavizarnos. Y el Señor nos ha llamado a ser hijos de Dios libres y no a ser esclavos. Usted y yo no podemos ser esclavos de nada ni de nadie. Sin embargo, el gigante tiene ese propósito claro: esclavitud. Porque la esclavitud, repito, que no te permite o no nos permite ver el futuro con esperanza. La esclavitud nos mantiene atados, pesimistas. La esclavitud nos lleva a ver la vida con conformismo y negativismo. Por eso, el campo de batalla de nuestros gigantes siempre será nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo viene el gigante? Metiéndonos ¿qué? Pensamientos, ¿cierto? Nos tira dardos a la mente. Y esos dardos que vienen con un mensaje: no lo vas a lograr, te tengo atado, no lo vas a superar, siempre vas a estar ahí. No estás llamado a la victoria, estás llamado a la derrota. Y el gigante siempre nos va a atacar con pensamientos, siempre nos va a atacar a la mente para tratar de derrotarnos y mantenernos atados y destruidos. Esos pensamientos serán amenazantes, destructivos y humillantes. El tono de Goliat era un tono humillante. Y cuando hay un gigante frente a nosotros o en nosotros, ese gigante siempre nos va a buscar que humillarnos, va a buscar hacernos ver que somos débiles, vulnerables y que va a costar derrotarlo. Así que aquel día, en el escenario que ya conocemos, todos tenían miedo excepto uno pequeñito llamado David. Uno pequeñito pero muy valiente. No sé si David quizá medía la mitad de lo que medía Goliat, aproximadamente, ¿verdad? Un poquito más de 1,5 metros. Y aquel gigante, además de corpulento, era un hombre
de 3 metros. Así que la palabra del Señor dice en el verso 32 más adelante que David, ese pequeño pastor de ovejas, muy valiente, en el cual nadie creía, se atrevió a levantar la mano para decir: aquí estoy. ¿Por qué? Porque David tenía clara su identidad y él sabía quién era en Dios. El problema es que cuando perdemos nuestra identidad, nos llenamos de miedo frente a los problemas y frente a los gigantes. Y David tenía clara su identidad. Él sabía quién era en Dios y quién y qué lugar ocupaba Dios en su vida. En el verso 32 dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Tremendo, ¿cierto? Yo iré con mi 1,50 m, aunque no tenga armas, aunque no tenga una armadura. Yo creo que David pesaba menos de 57 kilos. ¿Sí? A ese sí le aplica, porque ustedes no me hagan bullying. A ese le aplica. Estoy seguro que David, como era tan menudito, pero era un hombre fuerte, porque la Biblia dice que se enfrentaba a leones y a osos para defender el rebaño. Así que era un hombre que sabía enfrentarse y lo hacía más que en sus fuerzas, en el nombre del Señor. David tenía el respaldo de Dios. Iglesia, yo te digo algo hoy: tú y yo tenemos el respaldo de Dios. Aunque el desgraciado gigante nos mire y nos humille y nos vea y nos hable y nos diga que somos de lo peor y que somos unos flacuchentos débiles que no servimos para nada, nosotros tenemos el respaldo de Dios. Y eso era garantía para que David sacara esa valentía y le dijera a Saúl: tú tranquilo, Saúl, voy yo. Tú tranquilo, yo voy por ese gigante. Ahora, la pregunta es: ¿tú cómo decides enfrentar los gigantes? Ahí está la clave. ¿Cómo has decidido enfrentar tus gigantes? Lo puedes hacer de 3 maneras. La primera, puedes permitir que la historia se repita una y otra vez. Por allá atrás, en Josué, ya uno de los de la tribu de Gad, otro Goliat, es decir, Goliat ya tenía historia, ya se había enfrentado en algún momento. Dice la palabra del Señor en Josué 11, 21 al 22. Durante este periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la casa de Israel, de la tierra de Israel. Aunque algunos, ¿qué dice ahí? Aunque algunos todavía permanecían ¿en dónde? En Gaza. ¿En dónde más? En Gat y en Asdod. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde era Goliat? De Gat. De ahí viene Goliat. Es decir, que aunque hubo en algún momento una batalla, quedaron algunos sobrevivientes. Y dentro de esos había sobrevivido un gigante que en esta oportunidad volvía a ser presencia para volver a ser amenaza para su pueblo. Por eso es importante que pensemos que a veces esos Goliat se quedan solamente dormidos y escondidos. No necesariamente los hemos matado. Y nos autoengañamos y ese gigante sigue allí tranquilito viviendo en nuestro corazón. El gigante puede volver a repetir su tarea destructora en nuestra vida si usted y yo no lo matamos y no lo destruimos. ¿Qué pasa, iglesia? Que es posible que nos acostumbremos a vivir con gigantes en nuestro corazón. Es posible que nos acostumbremos a vivir con pecados y malos hábitos en nuestra vida. Es posible que nos acostumbremos a vivir encerrados y dominados por un mal carácter. Y digamos, es que yo soy así. Lo hablábamos en el encuentro.
Es que yo soy así, así somos los taleros, bravos. Y el que se meta con nosotros, la lleva. Y nos sentimos orgullosos de eso. Y esos gigantes nos dominan, nos esclavizan y les hacemos casita. Los dejamos ahí. El pecado de la mentira, le hacemos casita. El pecado de la inmoralidad, porque como hoy todo se normaliza, ¿cierto? Y eso está pasando, normal, y lo normalizamos. Y no les estoy diciendo, escandalicémonos por todo, sangre de Cristo, hay poder, pero sí tengamos el criterio de Dios para entender que en nuestra vida es muy probable que permitamos que gigantes vivan y repitan la historia en nosotros una y otra vez. Porque no los matamos, los consentimos, los abrazamos y les hacemos casita para que vivan ahí. ¿Cuál es ese gigante que tú pensaste que un día mataste, pero que vuelve y sale? Yo he escuchado personas que dicen, pastor, por un tiempo logré superar ciertas cosas, pero después de un tiempo volvió a surgir, como las enfermedades, ¿cierto? Aquellas personas que han tenido una enfermedad que como que se calmó el asunto y estuvo ahí dormidito, pero de repente se levanta como un león, como un gigante y atrapa a la persona. ¿Por qué pasa eso? Porque no lo matamos y porque abrimos puertas nuevamente a cosas que no son saludables, que no son buenas. Porque nos rodeamos de ambientes que no son edificantes. Nos rodeamos de personas que en vez de edificar nuestra vida, nos destruyen. Escuchamos muchas voces, esas voces que no bendicen nuestras vidas, que no nos confrontan, porque nos encanta escuchar las voces que nos dicen, tranquilo, todo está bien, sigue adelante. Pero las voces que nos confrontan y nos dicen, revisa tu vida, ponte de rodillas ante el Señor, revisa qué está pasando en tu corazón. Esas voces no son tan atractivas. Hoy el Señor nos dice, quizá hemos hecho que la historia se repita una y otra vez porque no hemos matado al gigante. Nos hemos acostumbrado a vivir con él, llámese como se llame. ¿Cómo vas a pelear? ¿Vas a permitir que la historia se repita una y otra vez? Segundo, puedes permitir en esa lucha que los demás controlen tu vida. ¿Cuántos padres controladores hay aquí? Levanten la mano. Todos los papás somos controladores, ¿cierto? Una cosa es controlar en un buen sentido, que más bien sería cuidar, orientar, pastorear, porque el control en sí mismo quizá no es tan bueno. ¿Y a quién le gusta que le controlen la vida? Ahora pregunto yo. ¿A nadie? Que le controlen la vida. ¿A cuánto les gusta tener el control del televisor en la casa? ¿Cuántos se pelean en casa por el control? O el de Netflix o el de la plataforma que usen, ¿cierto? El primero que llegue, yo no sé si en su casa puede pasar eso, el primero que llegue, porque solo hay un control. Fíjense que a nosotros los seres humanos nos encanta tener el control, controlar, pero que no nos controlen ni nos quiten el control. ¿Me entendió el trabalenguas? Pero nos pasa, nos sucede. Entonces estamos expuestos a algo precisamente, y es que el control de nuestra vida definitivamente debería tenerlo Dios. Es el control más adecuado, es el control que mejor nos sirve. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero estamos expuestos a ser controlados y dominados por lo que dicen los demás. ¿Le ha pasado? ¿Cuánto influye en su vida lo que dicen los demás de usted? ¿Cuánto influye?
¿Cuánto influye en su vida lo que dice su pareja de usted, sus hijos, su familia, sus amigos? ¿Lo traumatiza eso? ¿Qué piensan ellos de usted? Pues mire, precisamente el verso 28 dice: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Se está refiriendo al hermano mayor de David, porque David estaba averiguando cómo estaba el asunto. Cuando su hermano lo escucha hablar con las demás personas, ¿qué pasó? Se enojó. ¿Y qué le dijo el hermano de David? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas? ¿Y el tonito, ese tonito de desprecio? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Ese hermano mayor, oiga, ¿cuántos hermanos mayores hay acá? ¿Ustedes tratan bien a sus hermanos menores? Hasta mi hermana levantando la mano con orgullo. Yo ya les conté que ella me crucificó, ¿cierto? A mí no se me olvida eso. Tengo que ir a un encuentro a sanarlo. Tengo que trabajar eso. Yo cada vez que puedo digo que los hermanos mayores, que Dios los perdone. ¿Cierto, Juli? Los hermanos de Juli le tienen miedo cuando tocan los tres. Ese hermano mayor, cuando los tres son músicos, uno es bajista y el otro es baterista. Pero vaya, Julián ¿le tienen miedo? ¿Julián no le han dicho? No le tienen miedo. Saludo para David y Daniel, si nos ven por ahí. Y aquí está ese hermano mayor, metiéndole ¿qué? Miedo, regañándolo. Que usted no sirve para nada, usted es un pobre pastor de pocas ovejas. Es que además le dice, ¿no? Y hay 4 pinches ovejas. Usted es un pobre orgulloso, además. Usted lo único que quiere es venir a chismosear lo de la batalla, pero usted nada. Mire, las palabras nos pueden controlar, dominar y sacar del propósito de Dios. Y las palabras que nos dicen son a veces tan poderosas. Las que decimos a nuestros hijos en la niñez, en la adolescencia, van a marcar sus vidas. Posiblemente tú estás hoy acá y hay palabras que todavía retumban en tu corazón y en tu mente, que te dijeron hace 20 o 30 años, en tu niñez, en tu adolescencia, y te marcaron. Y te puedan marcar para bien o te marcan para mal. Y el verso 33 dice: no seas ridículo. ¿En qué momento? Cuando él va y le dice a Saúl: Saúl, yo voy a ir a pelear. Vea lo que le dice el rey a David. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Con las palabras subestimamos a las personas. Las subestimamos, las ponemos ahí en poco. Y las palabras pueden ser tan poderosas como yo las reciba y les dé el poder. Pero David la tenía muy clara, ¿o no? Clarísima. David no permitió que se repitiera la historia y David no permitió que las demás personas con sus comentarios controlaran su vida. No lo permitas, a menos que el comentario sea edificante, confrontador y te conduzca a un cambio y a una transformación. No lo permitas, porque yo veo que David enfrentó a ese gigante y no permitió que eso sucediera. Por eso, ¿qué permitió David? Lo tercero fue lo que permitió David. Tú y yo podemos permitir que sea Dios quien intervenga en esa lucha con el gigante. El gigante solamente se vence con la ayuda de Dios. No hay otra manera. ¿Cómo puedes hacerlo? El punto A
Juanca, gracias. Anhela un mejor futuro para tu vida. ¿Tú quieres un mejor futuro para ti? Espiritual, emocional, económico, académico. Yo quiero un mejor futuro para mi vida, para mi familia y para la iglesia. Y lo creo, y lo anhelo, y trabajo por eso. No solo lo anhelo, sino que hago que suceda eso por el mañana. Y David hizo esto, anheló un mejor futuro. Y una de las cosas que tenemos que vencer para llegar a ese punto es el conformismo. Una cosa es la gratitud y estar contentos con lo que somos y tenemos, pero no podemos tener una mentalidad conformista y quedarnos ahí. Ay, Señor, gracias. Gracias por el bachilleratico que me diste para hacer. No, hay que ir a la universidad, hay que ir después de la universidad a hacer la especialización, hay que ir luego a hacer el doctorado. Hay que hacerlo en el nombre del Señor. Señor, gracias por la iglesita de Puente Aranda. Pues ahí nos reunimos en el centro comercial. No, Señor, gracias por el terreno que nos vas a dar para construir tu casa. Eso le va a quedar a nuestros hijos. Ese lugar es para nuestros hijos y nuestros nietos si el Señor no ha venido. Ya ni siquiera nosotros casi lo vamos a disfrutar, pero lo que sea, vamos a dejar ese legado, un lugar para que nuestras siguientes generaciones se reúnan a alabar el nombre del Señor y no tengan que pagar arriendo. ¿Sí se dan cuenta? Señor, provéenos a todos para comprar mínimo un buen apartamento donde vivamos los años que nos queden de vida antes de jubilarnos, y cuando el Señor nos llame, pues ahí le queda una herencia a nuestros hijos. ¿Por qué no pensar así? ¿Por qué seguir pensando ahí? Sobrevivir. Dios no quiere que sobrevivamos. Dios quiere que caminemos en vida abundante. Por eso tenemos que cambiar esa mentalidad. Y David lo pensó así. Usted dirá, ¿en serio? Yo también me quedé un poco asombrado, porque yo creo que en esa dinámica de conformismo perdemos bendiciones, perdemos oportunidades. Y el Señor nos habló hace unos días y tomamos en claro esa palabra que el Señor nos dio. Toquen puertas. Toquen puertas, porque en una de esas puertas que toquen, Dios va a abrir la bendición para la iglesia. Y lo empezamos a hacer de verdad, con entrega. Y empezamos a tocar puertas. Señor, si esa no es tuya, ciérrala. Ya se cerraron unas y seguimos tocando. Señor, la que tú quieras se va a abrir, pero yo creo en un mejor futuro para mi vida, para mi familia y para la iglesia del Señor. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Yo quiero ver a nuestros hijos, a los suyos y a los míos, mejor que nosotros, mejores que nosotros, porque estos chicos tienen un espíritu superior como Daniel. Y yo tengo que empezar a ver a mis hijos de esa manera. Por eso dejemos de utilizar esas frases. Yo nací para fracasar. Yo nací para sufrir. Yo nací para ser pobre. Yo no merezco la universidad. No soy digno. Y además allá está el diablo. No merezco tener casa. Y para muchos el lema de su vida es la canción de Juan Gabriel. Yo no nací para amar. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. ¿Cierto? En la inmunda. ¿Usted cree que Dios quiere eso? Ese no es el plan de Dios. Cuidado con lo que escucha, porque a veces bien llevados y escuchando Juan Gabriel, ¿sí o no? Escuche alabanzas que le edifiquen, que le recuerden las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor que David lo que hizo fue preguntar varias veces lo siguiente: ¿y cuál es la recompensa para el que mate el gigante? Usted lo va a encontrar ahí. David indagando, bueno, pero ¿cuál es la recompensa? Porque gratis no me voy a exponer.
Ese chinito era Pilo. Y le respondieron: papá, el rey le dará una de sus hijas como esposa. O sea que el man ya por derecho propio para el palacio del rey. Bueno, ¿sí o no? Pero además toda su familia quedará exonerada de impuestos. Eso está ahí. ¿Qué tal esa motivación? ¿No le gustaría no pagar impuestos? Buenísimo, ¿no? Y el hombre se animó más. Se animó. ¿Saben por qué? Porque el tipo dijo: yo quiero un mejor nivel de vida para mí y para mi familia. Por eso voy a matar ese gigante. A veces los gigantes no nos dejan experimentar y disfrutar la bendición de Dios. La obstaculizan. Nos da miedo muchas cosas. Mira, si Dios te dio una promesa, camina firme y seguro en esa promesa. Y haz lo que hizo David frente al gigante. Tú vienes contra mí con una armadura ridícula, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así hay que hablarle al gigante. Si no le puedo hablar al gigante: me hace un favor, me desocupa el corazón, es que me está dañando las bendiciones de Dios, tenga la bondad de irse. El gigante no se va a ir así. Hay que tener esa autoridad. David vio un mejor futuro. Iglesia, yo te invito para que hoy empieces a ver un mejor futuro para tu casa, para tu vida, para tus generaciones. No renuncies a las promesas de Dios. Y lo cantamos: el Señor termina lo que comienza. Si usted y yo le creemos, si usted y yo estamos convencidos de ello. Lo segundo, o sea, el B: debes creer que Dios te equipa con todo lo necesario. El verso 38 dice que después Saúl le dijo a David, le dio, su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, dijo David. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Porque usted y yo no podemos pelear con armaduras prestadas. Dios nos ha dado una armadura a cada uno de nosotros, a medida especial, sobre medidas. No hay nada como la ropa sobre medidas. Pues el Señor nos ha dado una armadura a cada uno de nosotros. Una armadura hecha para nuestra realidad y nuestra necesidad. Dios te ha dado un nombre. Dios te ha dado una identidad, te ha dado unas capacidades, te ha dado unos dones, te ha dado inteligencia. ¿Lo crees? Cree, tú y yo somos personas inteligentes. Ponle algo más: superinteligentes. Dios te ha dado unción y poder del Espíritu Santo. ¿Eso no es armadura? Dios te ha dado cosas que nada ni nadie te pueden quitar. Esa es la armadura. No es algo físico, es algo más poderoso que trasciende. Pelea con esa armadura, utilízala. La tienes en tus manos, la tienes en tu corazón. Créelo, que el Señor te ha equipado y te ha capacitado con autoridad y con poder de lo alto. Por eso le dijo a la iglesia naciente en Hechos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me serán testigos. En estos tiempos Dios quiere que nuestras familias, nuestra iglesia, sea testigo de su poder y de su gloria. Por eso, recuerda y entiende que la pelea la ganas porque el Señor te ha equipado para derrotar ese gigante. Te ha dado todas las herramientas y las armas. El verso 36 y 37 dice: lo he hecho con leones y osos, dijo David, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del oso y el león, del oso me rescatará de este filisteo.
¿Cómo habla una persona o por qué habla una persona de esta manera? Porque está segura de su identidad y está seguro completamente de quién pelea por él y de que su equipo de campaña y de batalla lo lidera el Dios de los ejércitos. Por eso, iglesia, no nos podemos esconder más. Tenemos que salir a enfrentar esos gigantes. Y tercero, o la C, toma la decisión de enfrentar tu gigante, porque nadie, escúchame esto, nadie lo podrá hacer por ti. ¿Estamos? Tu gigante es tu gigante, mi gigante es mi gigante, y cada uno debe encargarse de matar a sus propios gigantes. Nadie lo va a hacer por ti. Yo respeto mucho que usted me pida oración para que el Señor lo libere, y yo oro por usted y oro por la iglesia, pero eso no será suficiente si usted no toma la determinación de enfrentar y matar sus gigantes. No podés vivir con oraciones prestadas. Perdóname, es lindo orar unos por otros, pero hay situaciones en las que no basta la oración del otro, la oración prestada. Muy lindo, pero yo necesito tomar autoridad para vencer, identificar y vencer mis propios gigantes. Es mi responsabilidad, porque yo conozco cuáles son, y el Señor me va a guiar cómo enfrentarlos y matarlos. Y repito, por eso el Señor, o mejor David dijo: tú vienes, Goliat, con espada, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. No evadas tu realidad, no te engañes, no permitas que ese gigante te siga manipulando, no permitas que ese gigante te siga metiendo miedo. El Señor te ha dado la autoridad para que lo venzas. Eres un hijo y una hija de Dios. Eres un guerrero y una guerrera de Dios. Y tú tienes el mejor equipo, el poder del Espíritu de Dios, la presencia poderosa de Dios para derribar ese gigante. No tengas miedo, no eches para atrás, no te escondas. Sueña, proyecta, anhela un mejor futuro para tu vida y te vas a sorprender. Yo le pido, Señor, sorpréndenos, que estas generaciones se sorprendan, que los negocios de tus hijos sean los más prósperos, que todo lo que la iglesia emprenda llega con sus manos de fruto en abundancia y sirva para bendecir a muchos y a muchos. Que nuestros hijos nunca queden en vergüenza, que salgan de la universidad y tengan los mejores empleos. Yo lo creo, porque yo veo y creo firmemente que lo mejor está por venir. Y si yo quito mis gigantes de enfrente, lo voy a ver mejor. Y le diré a mi gigante: quítate de ahí en el nombre de Jesús. Porque para mi vida y para mi casa y para la ICDC en Puente Aranda, lo mejor está por venir. No me importa lo que digan las estadísticas, ni lo que diga el presidente, ni los que estén de turno. Hay un Dios que está por encima de todos ellos. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, que Él es el Dios todopoderoso, que está de nuestro lado, iglesia. ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no abrazar esta realidad? Y aunque hoy ese gigante me esté atormentando y me siga hablando, yo le tengo que hablar con autoridad. Te callas y te largas de mi vida en el nombre de Jesús. Y por aquí no vuelvas. Tú y yo lo podemos hacer. No tengas miedo, te dice el Señor. Ponte en pie, por favor.